¿Shall I begin? Yeah. Pues empezamos. Pues muchas gracias. Me llamo Dimitris Kaiolos. Sí, trabajo en la Universidad de Thessaly en Grecia. Voy a hablar con María, que es estudiante también en esta universidad. Vamos a presentar nuestros hallazgos hablando de los flujos de capital. Antes de empezar, pues me gustaría daros las gracias a Nicolás y a todos los socios por la posibilidad de venir aquí y de cooperar con vosotros en los últimos 2 años. Sobre todo, pues Javier, sí, por ayudarnos, ¿no? Para orientarnos a veces. Creemos que este proyecto ha tenido mucho éxito porque tenemos hallazgos, resultados reales. Y de estos resultados, muchos actores, muchos participantes, muchas empresas y aún los institutos estadísticos vamos a aprovechar, ¿no?, de estos resultados. Ha sido un placer trabajar con vosotros. Entonces, bueno, vamos a hablar de los flujos IED, inversión exterior directas. Bueno, vamos a dejar la Unión Europea. No, habitamos en Europa, ¿no? Que tenemos estas condiciones económicas que tenemos sin fronteras dentro de la Unión Europea. Esta situación ha generado algunas dinámicas espaciales que crean unos flujos dentro de la área que vemos en el proyecto. Hay un debate hablando de la distribución de las ganancias dentro de la Unión Europea. Entonces creemos que teniendo una comprensión, pues entender mejor de los flujos dentro del área económico nos hace posible de ofrecer mejores políticas, mejores soluciones al UE, a las administraciones a nivel de EU y también nacionales. Sobre todo el problema, y creemos que cubrimos esa falta de datos. Los datos son fundamentales. Entonces, los objetivos de este proyecto, particularmente hablando de los flujos IED, era de grabar los flujos IED interregionales en todo Euro, ¿no?, en todo el espacio de EU. Entonces, los matrices de 2010 a 2018 nos deja ver, identificar los clústeres, ¿no?, entre las regiones, que identificar las características que tenemos en común y ayudarnos a detectar otros factores, ¿no?, de explanatorios, ¿no?, los drivers y los obstáculos. Y luego también, pues al final, podemos así debatir de las políticas en el futuro, ¿no?, de territorial y de sector. Entonces voy a pasar a mi colega María, para presentar un poco nuestros hallazgos, nuestros resultados, y luego voy a seguir. Entonces, la definición de las organizaciones mayores de los flujos IED, FDI en inglés, es una inversión que implica una evaluación a largo plazo, que refleja un interés a largo plazo y un control de un inversor directo extranjero. Entonces, hablamos de los fondos de accionistas. Entonces, eso representa el 10% de la equidad, de los fondos equitativos de una empresa. Entonces, ALD necesita una explicación amplia. Científicamente, pues necesito considerar los flujos de capital, ¿no?, de inversión. Entonces pasamos del efecto frontera, ¿no?, hablando de flujos de inversión. Entonces,
producimos el análisis entre país, región, ¿no? En toda la economía y también específicamente para sectores. Durante 9 años utilizamos los datos de los 31 países de SPON y 19 NACE 1 sectores. Entonces, el área SPON es EU, Reino Unido, Suiza, Liechtenstein, Noruega, Islanda. Los fuentes son de Amadeus, OECD, EMF y el Eurostat. No tenemos datos regionales, entonces necesitamos los datos del base de datos Amadeus. Aquí tenemos el primer plano de los inputs, ¿no? entre SPON, los flujos, los 10 primeros en volumen, pues para 2018 son en la mayoría países occidentales del norte de Europa. Los sectores mayores son fabricación con 40%, ventas y luego actividades técnicas. Y luego hablamos de los outputs, ¿no? Dentro del área SPON. Entonces el mismo patrón. Lo siento. Entonces los 10 primeros en la mayoría occidentales, el del norte. Los sectores son venta al mayor, fabricación, venta al mayor, y electricidad, y gas y vapor. Un pequeño cambio ahí. Entonces, hablamos de pares de países. Entonces, los 10 primeros pares de países en flujos de IED. Y luego, pues, data de nivel regional, pues, eso es los datos input del entrespelón. En general son las regiones donde hay los capitales, sociedades capitales. En las dos direcciones, ambas direcciones, son los primeros en lo que es el volumen total. Lo siento mucho, ya tengo un tos ya espantoso. Lo siento. Y luego intentamos ver los pares en las regiones de la Unión Europea. A ver. Hemos clasificado las regiones de euro porque tienen características comunes para los flujos de IED y hemos creado tipologías para los flujos interiores y exteriores, entrando y saliendo. Entonces, la metodología, trabajamos con los indicadores que hemos hablado antes, intensidad, conectividad. Pues necesito más agua. Lo siento mucho. Entonces, hemos creado las tipologías basado en intensidad, conectividad, lo que ha comentado Carlos antes, ¿no? Balance, selectividad de redes. Y hemos utilizado los K-means, los K-medias. Entonces, hablando del incoming, ¿no? De los inputs, hablamos ahora de cluster A. Entonces, hablamos de los cores así de SPON de flujos IED. Es un poco azul lila, así, lo vemos. Y hablando de los que salen, los flujos que salientes, hemos detectado 5 clústeres. Otra vez A es lo más importante. Pues los salientes de los hubs de espolón de IED, otra vez es color azul.
para detectar los drivers y los obstáculos a los flujos IED interregionales. Hemos utilizado metodología de Poisson, tipo Poisson, y muchas observaciones tenemos. Mira, estadísticas, más o menos hemos visto que hay muchos parámetros, muchas variables que empujan los flujos IEDs. Entonces aquí con un ejemplo, nivel del PIB de las exportaciones para la presencia de efectivo con estudios universitarios, pues todos empujen la actividad de LD. Pues al contrario, hemos encontrado que la distancia desde el origen al destino es un obstáculo, lo hace menos atractivo, y hace estos flujos menos atractivos. Pues estos hallazgos, pues necesitamos explicarlo en gran detalle, pues en nuestra página web, en la página web de ESPON, que se lo puede ver pues analíticamente todos los resultados, que aquí es un pequeño resumen. Podemos entender mejor las vinculaciones entre las regiones. Entonces, así podemos hacer recomendaciones específicas para política. Entonces, pensamos que dentro hay un hueco en el sistema de estadística europeo que provee los datos sobre los flujos. Entonces, pensamos que hay una laguna ahí, una brecha que podemos llenar. Sí, pues. Y este entendimiento, esta comprensión, lo hace más fácil de recomendar políticas. Y sobre todo, visto unas tendencias mayores y eventos así que están pasando ahora mismo, ¿no? Como el Brexit, el COVID, la guerra en Ucrania. Eso es todo lo que tenemos sobre los flujos de IED. No sé si hay alguna pregunta o pasamos directamente a las remesas. Vale. Vamos a subir la siguiente presentación sobre los flujos de remesas. Vamos allá. Muchas gracias. Entonces ya podemos pasar a la parte didáctica de la que es lo mismo, ¿no? Los objetivos son los mismos. Eso lo tenemos en común. Vamos a definir las remesas. Hablamos de la revenue de cada casa de las economías extranjeras que llegan del movimiento temporario o permanente de gente hacia esas economías. Entonces, el término remesas podría describir solamente los flujos internacionales interregionales. Estos flujos de remesas pues tienen una relación inversa con migración, ¿no? El flujo de migración. Eso quiere decir que las remesas entrantes, esos flujos, están relacionados con el flujo de migración saliente. Entonces, la dificultad mayor que tenemos dentro de este proyecto es que tenemos información sobre las remesas internacionales, ¿no? Y no regionales. Entonces, vamos a decir, construir ese tipo de data, los flujos de remesas a nivel regional,
Entonces, pues nuestros colegas de Exobas, y vamos a utilizar pues todo lo que hemos visto antes del País Vasco. Hemos utilizado estos datos hemos añadido la información de los flujos de migración de la gente saliente. Necesitamos trabajar así en equipo para preparar este tipo de análisis, porque sin estos datos pues es imposible. Sí, necesitamos trabajar, hacer una piña y muchísimas gracias, ¿no?, por los datos. Entonces utilizamos la metodología que vincula los flujos de remesas originales con los flujos de inmigración originales también, pues sobre 2 o 3 asunciones. Entonces hemos tenemos más información sobre los flujos de migración y así podemos hacer matrices país-país, ¿no?, sobre estos flujos. Entonces tenemos los flujos país-país, región-región, los NUTS-2, de 2010 a 2018, pues los mismos datos que antes, 32 países expones, 329 expon NUTS-2 regiones, 9 años. Hemos utilizado el dato nacional del Banco Mundial, también Eurostat y los datos de migración de Exopass, ¿no?, para regionalizar los flujos de remesas. Vamos a ver, el nivel país, en un resumen, unos resultados de los flujos de remesas. Hemos construido las matrices y hemos visualizado los resultados con algunos mapas así dentro de este informe. Entonces aquí tenemos los top 10 países con los flujos entrantes y ahora los de salientes, los remesas salientes en 2018, los top 10 otra vez, y luego para los 10 primeros países, los pares de países para los flujos de remesas en 2018. Utilizamos el elemento innovativo de Klaus, ha mencionado antes, y se puede ver aquí los pares, los 10 primeros pares. Tenemos muchísimos mapas en el informe, sobre todo en el nivel regional. Aquí tenemos el mapa para de 2018. Eso es el volumen entrante, y eso es al contrario lo de los flujos salientes, y los pares, los 10 primeros pares para los flujos de remesas. Tenemos los primeros 50, primeros 100, así que muchísimos mapas. Entonces se puede ver los flujos de remesas dentro del área EXPON. Entonces las clasificaciones, intentamos detectar las características entre regiones basado en los flujos de remesas. Entonces utilizamos el K-means y los indicadores, como siempre, ¿no?, lo que hemos mencionado antes y lo que explicó Carlos antes. No hemos utilizado algunos, ¿no?, como los tipologías de regiones, algunos no hemos utilizado. Pues hemos preferido identificar los clústeres basado en estos 7 indicadores. Otra vez hemos visto 5 clústeres dentro de las regiones del UE, hablando de los flujos entrantes. Bueno, está aplicado a los entrantes y salientes también, bueno, los dos, los mismos clústeres al final, pero los dos para el año 2018.
hemos detectado pues los mismos, bueno, cinco clústeres otra vez. Cada clúster pues tiene un número diferente de religiones y algunas que que se quedan fuera, ¿no? Los outliers se quedan como otros. Entonces, para análisis otra vez, pues tenemos el panel data otra vez, las estadísticas que se pueden encontrar en la página web. Le hemos visto que hay factores que empujan estos flujos, ¿no? que impulsan los impulsores. Hay una brecha de desarrollo entre el origen y destino, el crecimiento y la presencia de migrantes, existencia de relaciones de comercio entre el origen y destino. Forma parte de la Unión Europea, vas a tener una frontera en tierra. Estos son todos puntos atractivos, ¿no? Factores de atracción en los flujos de remesas. Hay algunos obstáculos también, pues impuestos en origen o en destino, la distancia entre el origen y el destino, la credibilidad entre los dos. Pues estos son los obstáculos mayores, ¿no? En total. Entonces pensamos que con estos resultados de los flujos de remesas entendemos mejor y podemos dar unas políticas más personalizadas. Muchísimas gracias. Podemos tener alguna pregunta si alguno interesa. Okay, we have a question. Tenemos una pregunta. Nos ha enseñado muchos mapas. Quería saber si podríamos resumir un poco las partes más sorprendentes, los hechos más sorprendentes. Un factor, no sé si es sorprendente o no, es que para los flujos de FDI hemos detectado que una parte importante de los flujos son intranacionales o incluso intrarregionales. Y esto quiere decir que aunque la regresión económica es del nivel más alto posible, no sé cómo encontrar la palabra exacta, hay como los inversores prefieren invertir en sus países o incluso en sus regiones en lugar de otros países. La relación entre las inversiones internacionales, las inversiones puramente extranjeras, era más alto, más del 50%, así que podemos detectar un efecto frontera, aunque en la Unión Europea, aunque las económicas, técnicamente no existen las barreras económicas, así que esto sorprendía un poco. Y a mí me parece un poco sorprendente. Y también otro tema, tarea es en la que vamos a hacer más trabajo. Y hay algunos resultados en el informe del FDI de inversión directa. ¿Cuál es la influencia de los refugios en paraísos fiscales? Porque existen en la Unión Europea, pero sí que existen. Así que ahí tratamos de aislar el impacto de los paraísos fiscales. Pero bueno, esto sería un proyecto totalmente distinto, ¿no?
porque no es un problema fácil de encajar, pero ahora que tenemos las matrices, pues podemos estudiar este tema en concreto. Just to create Solo para crear generar un poquito de debate. Ahora Dimitris, digamos que Nicola te llama mañana y dice, ¿cómo puedes ampliar esto? Tenemos todos los flujos de capital que son de interés. ¿Hay alguna dimensión que podríamos explorar con los datos que están disponibles? Bueno, pues aparte de los flujos en la economía general, tenemos los flujos a nivel sectorial. Así que podemos, de 19 sectores, así que podemos hacer comparativas entre distintos sectores y en distintas regiones diacrónicamente, y no podemos hacer una estimación lineal para los próximos años hasta ahora por el COVID, por muchas otras cosas. Por eso tenemos para los flujos para las inversiones directas, vemos que dos países que tienen unos flujos muy importantes, sobre todo después del colapso del bloque de Europa del Este. Así que podemos ver cómo el COVID ha afectado los flujos de FDI, de inversiones directas. También tenemos información sobre el Brexit y de los otros socios. Así, especialmente para los flujos de capital, podemos ver el impacto del Brexit. Hay muchos temas. Digamos que tenemos la base apropiada para ampliar nuestro análisis, nuestra investigación en estos temas, y por supuesto podemos colaborar para hacer cosas, combinar nuestros flujos, porque estos flujos están interrelacionados, claro. Gracias, Dimitris. Siguiendo en esta pregunta, has hablado del estudio de caso entre Grecia y Bulgaria. ¿Tienes algunas lecciones aprendidas en vuestro análisis de regiones transfronterizas? Porque dijiste que hay una fuerte preferencia para inversiones intrapaís o intrarregionales, internacionales. Bueno, para el caso entre Grecia y Bulgaria, vemos los mayores flujos son entre Atenas y Sofía, las dos regiones capitales, así que las zonas transfronterizas, las zonas fronterizas, mejor dicho, no pueden compararse con el flujo que vemos entre las regiones capitales. Es como un efecto túnel, ¿no? Tienen la mayor parte de flujos. Esto era sorprendente. Aquellos de nosotros que vivimos en Grecia, sabemos que muchas personas en Grecia, muchas explotaciones en Grecia se han reubicado en Bulgaria por razones impositivas, pero la mayor parte va a la zona de la capital y no a las zonas más cercanas a Grecia. Otro importante es que el nivel de inversión continúa siendo el mismo. El COVID no ha tenido impacto, pero según las respuestas de algunos expertos en la economía búlgara, parece que vemos que afecta a ciertos sectores. Los inversores prefieren invertir en, por ejemplo, en sectores de alta tecnología,
Y esto no era el caso al principio de los 2000. A principios de los 2000, a principios de las relaciones entre Bulgaria y Grecia, después del colapso del bloque del Este, el mayor motivo para ir a Bulgaria era porque la mano de obra era barata, pero ahora quieren hacer inversiones reales en inversiones que están creciendo, como que tienen conocimientos, innovación. Los motivos y la naturaleza de los flujos parece cambiar, pero el nivel es más o menos el mismo. Y esto podemos encontrarlo un resultado sorprendente, ¿no? Thank you very much. Muchísimas gracias.